La Biblia nos enseña de cómo la enfermedad le toca la puerta a la gente. Y la enfermedad, los ataques físicos, muchas veces son desórdenes naturales. No hay demonios en el asunto. Solo hay trastornos, solo hay ruptura de leyes naturales. Como que si usted está sudando aquí, sudando tacacos, chayotes, y usted sabe que afuera hay un ventolero, que lo mejor sería esperarse un poco, o cubrirse, o taparse, para salir. Usted se aventura y se sale y el chiflón le pega. Y sí, usted puede proclamar todo lo que es la cobertura del poder de Dios, pero hay cosas que yo he aprendido que Dios no está muy dispuesto a cubrir. Son nuestras estupideces. Y se rompió una barrera, y a la noche el dolor de cabeza, y a media madrugada la estornudadera. Se rompió algo. O como que al mediodía usted va a comer y se pega una hartada de chicharrones con limón y le mete a todo lo que le pongan en la mesa, lo repite y más tarde usted está con agruras, con malestares y hasta vómito. Aún cuando eso pudiera venir por un desorden natural, Dios puede sanarlo. Pero hay otras cosas que son poderes malignos que atacan por brujerías, por hechicerías, espíritus de enfermedad y de muerte que atacan los cuerpos, y que aunque el milagro de la sanidad puede venir, primeramente hay que atar esas fuerzas y echarlas afuera. Es un mover sobrenatural diabólico. Aún para esas cosas el Señor puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede hacer maravillas. Pero fíjese que cuando hablo de una y de otra cosa, a veces hay algunas cosas que para las cuales existe un paliativo, existe algo que le puede ayudar a la gente, y con buen dinero la gente lo consigue y puede andar mejor que otros. Pero hay algunas cosas y algunos ataques y algún tipo de postración que ya no respeta ni edad, ni sexo, ni dinero. A esas cosas nosotros tenemos que entrarles con la confianza en que Dios puede hacerlo. Si a usted le molesta un diente, usted puede orar, pero usted va al dentista. No es lo mismo cuando el dentista le dice ya no hay remedio. Ahí solo le queda orar. Hay enfermedades y cosas para las que uno hace todos los intentos, pero hay momentos en donde para la gente la única alternativa posible es Dios. Y yo no sé por qué a Dios le gusta mucho intervenir cuando ya no hay alternativas, cuando ya no es posible, cuando se agotan los límites o cuando se llega a los límites. Dios quiere hacerlo. Pero si usted se va a Segunda de Reyes, vea lo que dice la palabra. Verso 1: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso.
Era un hombre poderoso, un hombre que tenía todos los recursos en su tiempo, que contaba con el apoyo y el favor del rey, un hombre respetado en su entorno porque había dado grandes victorias, pero tenía un problema. Su problema era esencialmente que cargaba una enfermedad para la cual en aquellos días no tenía posibilidad de cura. Quizás le podrían dar algo, a saber qué tenían en aquel tiempo, para aliviar su dolor, alguna pomada, alguna cosa. Pero lo cierto del caso es que estaba condenado a la muerte. No estoy hablando de una persona pobre, de una persona que no tenía acceso a la medicina, sino de un individuo que era principal en un reino. El rey, cuando se dio cuenta de que había una posibilidad de cura, dice: yo te mandaré con cartas al rey de Israel, porque en medio de todas las batallas habían capturado a algunos judíos, y en medio de ellos venía una mujer que le servía, que cuando se dio cuenta que este hombre estaba enfermo y estaba leproso y tenía una enfermedad de muerte, aleluya, ella le dijo: en Israel hay profeta, y si tú fueras allá, aleluya, te sanaría Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Diga al que está a su lado: vamos a comenzar una guerra contra la enfermedad en esta iglesia. Dígale al que está ahí: vamos a comenzar una guerra por la palabra contra todas las obras del diablo. Vamos a decirle a cada uno, dígale, vamos a decirle a cada uno que aun cuando los tratamientos y la ciencia llegue a un límite, nosotros vamos a albergar en el corazón la posibilidad de que Dios todavía, a pesar de ellos, lo puede hacer. Dios puede sanar, Dios puede provocar el milagro que la ciencia no puede hacer. Levante su mano y grite, diga: apoyamos a la ciencia. Diga: apoyamos a los médicos. Oramos por los avances científicos, pero vamos a depender de Dios y de su palabra para todas las luchas que vayan a ser enfrentadas por nuestras familias, porque todavía Él tiene, aleluya, todavía Él tiene la respuesta para todos nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese que el rey le dijo: anda, vete para donde está el profeta, yo enviaré cartas al rey de Israel. Y para que usted vea que no eran nada pobres, le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues, verso 5, él llevando consigo 10,000 talentos de plata, eso es mucha plata, y 6,000 piezas de oro, eso es mucha riqueza, y 10 mudas de vestidos. Todo esto él lo llevaba como para ofrecer regalos a quien le iban a sanar. Marcos, en el capítulo 5, verso 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Fue sana, sí, salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Esto no era un hombre sin recursos, este era un hombre con recursos. Era un principal en la sinagoga, era un líder de su ciudad. Él tenía la capacidad de buscar a los médicos de aquel tiempo los tratamientos que pudieran serle brindados a su hija. Pero cuando ya no hay esperanza, cuando ya la niña no tiene cura, no tiene posibilidad de ser sana, entonces él va en busca de Jesús. Y por eso le dice: mi hija está grave.
mi hija está agonizando. Levante su mano derecha y diga: empezamos una guerra, a la guerra de Satanás. Diga: empezamos en esta casa hoy una guerra contra la enfermedad del diablo. Empezamos una guerra contra los espíritus de enfermedad, porque Dios, aleluya, todavía tiene una respuesta y todavía tiene sanidad y todavía tiene milagros para la gente. Aleluya. Diga conmigo: aprendemos de este hombre a poner los recursos para ayudar a su familia. Diga: pero cuando los recursos y la ciencia ya no puede hacer nada, él fue en busca de aquel que la podía sanar y la podía levantar de la muerte. Mueva su mano, diga: ese se llama Jesús. Mire a alguno que esté a su lado, dile: la guerra que vamos a emprender, tenemos, aleluya, la victoria en la mano, porque la guerra la haremos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Mueva su mano, diga: no vamos a dejar que los hermanos de la iglesia y nuestra familia de la iglesia sean desatados a la muerte sin hacer nada. Vamos a pelear cada batalla, vamos a pelear cada cosa, vamos a levantarnos en el nombre de Jesús, aleluya, porque Dios tiene todavía una respuesta. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, no mire de lejos que cuando Jesús va a la casa de Jairo, algo sucede. Y dice que mientras va a la casa de Jairo, le seguía una multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Diga: 12 años. Diga al que está a su lado: 12 años es muchos años. Dígale: 12 años de padecer son muchos años de dolor, de angustia. Pero vea lo que dice, verso 26: y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos, medicinas, además de que la habían maltratado, además de que no le había funcionado. Dice: para nada le había aprovechado. Aleluya. Y ella se dio cuenta que Jesús pasaba por ahí y dijo: alabado sea Dios, esta es mi oportunidad. Si tan solamente le tocar el borde de su manto, yo seré sana. ¿Cuántos dicen aleluya? Diga al que está a su lado: habrá gente en el camino que habrá gastado todo su dinero en médicos y medicinas y nada le habrá aprovechado. Nos encontraremos, diga, con gente que ha sufrido mucho en los tratamientos, que ha sufrido mucho en los hospitales, que ha sufrido mucho en las manos de los médicos. Pero todavía, aleluya, hay una esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él todavía puede sanarlos. Lo que quiero recalcar con usted, hermano, es que cuando tenemos un dictamen que dice ya no se le puede ayudar a usted, usted no puede dar la cosa por perdida. Usted tiene que saber que su Dios, aleluya, comienza a funcionar ahí. Que cuando ya el hombre no puede, Dios dice: aquí estoy yo sí puedo. Cuando el hombre no puede provocar nada, aleluya, Dios dice: aquí estoy yo. Cuando la agonía llega, a la puerta tocan y aleluya, y la muerte está ahí, Dios dice: un momento, que yo he llegado, aleluya, y el que está conmigo no morirá, sino que vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Diga el que está a su lado: vamos a levantarnos mentalmente y espiritualmente para concebir la idea de los milagros. Diga: Dios es un Dios de milagros. Nosotros somos los hijos del Dios de los milagros. Nuestra familia está bajo el poder de los milagros, bajo la cobertura de los milagros. Santo es el Señor. Si usted se va conmigo al libro de Juan, capítulo 11, nos encontramos con un pasaje muy conocido por ustedes. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues
las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Si uno lo lee fríamente, uno no entiende cómo Él les amaba, cómo Él se da cuenta que está enfermo, cómo Él, teniendo la posibilidad de levantarlo, no va, sino que se queda. Mas proclama: esta enfermedad no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Ahora, eso no significa que es la voluntad de Dios, no significa que Dios se la envió, no significa que es un castigo de Dios. Simplemente Dios va a tomar aquella obra destructiva y va a levantar su nombre y va a glorificarse en medio de las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Diga al que está a su lado: la enfermedad no es de Dios. Dios no envía la enfermedad. Dios no enjuicia a nadie con la enfermedad. Dios no purifica a nadie con la enfermedad. Dios no madura a nadie con la enfermedad. Diga: pero Dios se glorifica con la sanidad. Dios se glorifica con los milagros. Dios se glorifica, aleluya, haciendo maravillas. Porque cuando Dios sana, la gente glorifica a Dios. Cuando Dios sana, la gente explota en júbilo. Y nosotros tenemos que aprender esto. ¿Cuál es mi punto? No debemos dejar de orar por la gente. No debemos dejar de activar el poder de la oración en las reuniones. No debemos dejar de ministrar a la gente. No debemos dejar que la fe disminuya, sino que la fe esté en constante aumento. Veas o no veas los cambios, veas o no veas las circunstancias cambiar, aleluya, nosotros lo debemos hacer por obediencia. El Señor dijo a los ancianos de las iglesias, a la gente del liderazgo, dijo: si alguno entre vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y ungiéndole con aceite, y si se tratare de algún pecado cometido y lo confiesa, le serán perdonados. Si no es un pecado cometido, no cabe ahí el asunto, pero lo que sí dice es: llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjalo con aceite. En otras palabras, una tarea, un deber de la iglesia, del ministerio de la iglesia, es constantemente estar orando por la gente que tiene una necesidad, por la gente que se encuentra enferma, por la gente que está bajo algún tipo de tratamiento, porque el tratamiento hará algo en alguna área de su vida. Aleluya, pero a donde no pueda llegar ese tratamiento, el poder de la palabra penetrará. Aleluya, el fuego del Espíritu Santo llegará y podrá cambiar las circunstancias. Aleluya, de la noche a la mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó con Naamán? El hombre se fue con cartas y cargado de regalos. Y cuando se encontraba cerca del profeta, el profeta le dijo: díganle al hombre ese que se zambulla, que 7 veces, ¿verdad?, en el río Jordán. Y comenzó el trabajo en la mente natural, porque primero no lo recibió como importante, no lo recibió. Segundo, le mandó una palabra. Tercero, o sea, no le mandó ningún medicamento, le mandó solo una palabra: bendito sea Dios. Y tercero, lo mandó a un río que ellos consideraban nada bueno. Y entonces él dijo: que no tenemos mejores ríos nosotros. Hasta que alguien sabiamente le dijo: si el profeta te hubiera pedido algo difícil o más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Y como que entró en razón y dijo: sí.
Entonces se metió al agua del río Jordán con todo lo que tenía el río. Se metió una vez, salió igual, se metió 2 veces, 3 veces, 4 veces, estaba igual, 5 veces, 6 veces igual. Pero cuando se metió la sexta para cumplir, aleluya, la palabra del profeta, el hombre salió con la piel como la de un niño, totalmente sanado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen aleluya? Mueva sus manos, diga: Dios puede hacerlo. Dígale: Dios puede hacerlo con solo una palabra, con la obediencia de la gente y con la voz profética. Dios puede hacerlo. ¿Cuántos mueven sus manos? Dicen aleluya. Jesús se fue a la casa de Jairo y cuando venía de camino le dijeron: no molestes más al maestro, la niña se murió. Mas Jesús prosiguió, no dejó que la gente afectada por su mente, por su vista, entrara al cuarto. La niña estaba muerta, mas Jesús simplemente la tomó en sus brazos y soltó la palabra Talita Cumi, que significa: a ti te digo, niña, levántate. Y la niña se levantó, aleluya, despertó de su sueño, la tomó en sus brazos y se la entregó a sus padres ante la mirada atónita de todos los incrédulos o de todos los que circunstancialmente ya habían pensado que era un imposible. Levante sus manos y diga: gloria al nombre de Jesús. Diga al que está a su lado: Dios puede hacerlo. Diga: Dios puede hacerlo, aun cuando parezca que ya no hay remedio. Ahora mira al que está a su lado y dile: por eso tú no puedes ponerte tan compasivo para llorarle a un canceroso o llorarle a una persona que le han desahuciado, porque puedes hacer la mayor desgracia sobre su vida. Esto no es un asunto de compasión, esto es un asunto de palabra, esto es un asunto de fe, esto es un asunto de profetizar. Alabado sea el nombre de Dios. Usted no puede llegar donde el enfermo como una solución y abrazarse a llorar porque lo ve con 50 o 70 libras menos. Usted tiene que ver cómo domina su alma, cómo domina sus emociones. Pero usted tiene que saber que posiblemente usted y algún otro más, y si no, quizás solo usted, es la solución que Dios tiene para soltarle vida a esa persona. Y va a depender de que usted se alinee más que con el dolor o la aflicción del paciente, que usted se alinee con la palabra profética de Dios. Y Dios todavía tiene una esperanza. Dios todavía puede insuflar en él, aleluya, el aliento de la vida, el aliento de la sanidad, el aliento y el poder divino. Todavía Dios puede hacerlo.